Bienvenido nuevamente a mi canal. Hoy aprenderemos a hacer el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que nos muestra las variaciones del efectivo y de sus equivalentes de un periodo a otro. En otras palabras, el estado de flujo de efectivo nos permite identificar cómo cambió la cuenta de efectivo de un año a otro. Esta es la variación que vamos a ver a través de este estado financiero. Y para ello vamos a necesitar la información de dos periodos del estado de situación financiera y del último periodo del estado de resultados. Para este ejercicio tenemos los datos del año 2020 en la columna B y del año 2021 en la columna C. Para empezar, vamos a hallar las variaciones de todas las cuentas del estado de situación financiera. Y lo haremos a través de una simple resta, más 20 menos 10. Y esta fórmula la aplicaremos para todas las cuentas. Y para no confundirnos vamos a eliminar los totales y los subtotales. Ahora que ya tenemos en la columna E las variaciones, ahora vamos a ir a la columna F, en la cual vamos a hacer un pequeño cambio. ¿Cuál es ese cambio? A todas las cuentas del activo, a excepción del efectivo, vamos a multiplicarlo por menos 1. Mientras que las cuentas del pasivo y el patrimonio van a quedar en el mismo monto, en el mismo número. ¿Y por qué estoy haciendo este cambio? Porque para efectos del estado de flujo de efectivo, todo incremento de activos o toda disminución de pasivos va a significar una salida de efectivo. Y las salidas de efectivo la vamos a identificar nosotros con signo negativo, mientras que las entradas de efectivo con signo positivo. Para el caso de la mercadería, la variación es positiva. Sin embargo, el estado de flujo de efectivo lo interpreta como una salida de caja, porque entiende que al aumentar los saldos de mercadería, significa que la empresa ha adquirido más stock de inventarios y para ello ha tenido que desembolsar efectivo. Lo mismo sucede con las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar se han incrementado de 140 a 200 y la empresa esto lo toma como una salida de efectivo. Porque claro, una cuenta por cobrar significa una venta que hemos realizado, pero que aún no nos han pagado. Y en caso que no nos paguen, esto sería una pérdida. Por esta razón es que el estado de flujo de efectivo lo toma como una salida de efectivo. Lo mismo en las mercaderías. Ha habido un incremento, lo está tomando como una salida de caja. En propiedades, maquinaria y equipo tenemos una variación de 100. Eso 100 lo está tomando como una salida de caja, porque el estado de flujo de efectivo toma este cambio como una salida de caja de la empresa. A diferencia de, por ejemplo, en esta parte de los activos no corrientes, la variación es de menos 50. Los saldos de otros activos corrientes han disminuido. ¿Y qué significa esto? Que la empresa ha vendido estos activos no corrientes y ha ingresado efectivo. Por esta razón que cuando lo multiplicamos por menos 1, de negativo pasa a positivo. Porque el estado de flujo de efectivo lo interpreta como un ingreso de caja. Y esto lo hace siempre que haya una disminución de activos. Mientras que cuando hay un aumento de activos, como es en estos casos, lo interpreta como una salida de caja. ¿Y por qué no multiplicamos por menos 1 a los pasivos y al patrimonio? Porque para el caso de los pasivos y el patrimonio, todo incremento en las cuentas de los pasivos o en la cuenta del patrimonio, el estado de flujo de efectivo lo interpreta como un ingreso de caja, un ingreso de efectivo. Por ejemplo, en los préstamos de corto plazo ha habido un incremento de 200 a 250. Los saldos han aumentado. ¿Qué significa? Que la empresa recibió 50 como un préstamo de corto plazo. Lo mismo sucede con los préstamos de largo plazo, que los saldos han incrementado. Significa que hubo un ingreso de efectivo de 100. ¿Qué viene a ser el préstamo que se le otorgó a esta empresa? Y ahora que ya tenemos todos estos números, ahora sí vamos a proceder a hacer el estado de flujo de efectivo al 31 de diciembre del 2021. Para este caso, para este ejemplo, lo haremos a través del método indirecto. Vamos a comenzar con las actividades de operación. Entonces comenzaremos con la utilidad neta. El dato de la utilidad neta del último periodo es de 320. Y a esta utilidad neta le sumaremos la depreciación del periodo, que según el estado de resultados es de 50. Vamos a sumarlo. A esta suma se le conoce como la utilidad ajustada. Y ahora vamos a hallar las variaciones de los activos y pasivos corrientes.
Tenemos la variación en cuentas por cobrar. Y ahora vamos a tener la variación de las mercaderías. A esto le vamos a sumar la variación de los tributos por pagar, que son parte de los pasivos corrientes. Y finalmente las cuentas por pagar comerciales. Si bien los préstamos de corto plazo son parte de los pasivos corrientes, no los vamos a tomar porque todo lo que se refiere a préstamos lo vamos a incluir en las actividades de financiamiento. ¿Y qué son las actividades de operación? Las actividades de operación están representadas por el día a día de la empresa. Significa que representan las ventas, las compras, las cuentas por cobrar, los gastos de la empresa. Por esta razón tomamos los datos de la utilidad neta de la empresa y las variaciones en los activos y pasivos corrientes. Haciendo un total en actividades de operación, vamos a sumar los subtotales, el menos 160 más el 370 de 210. Estamos en positivo. Y ahora seguimos con las actividades de inversión. ¿Y qué son las actividades de inversión? Las actividades de inversión hacen referencia a la compra o venta de todos los activos fijos de la empresa, en propiedades, planta, equipo o activos no corrientes, y también hace referencia a la venta de estos activos. Porque la empresa, así como puede adquirir los activos para mejorar la capacidad instalada de la empresa o hacer mejoras en la tecnología de la misma, también puede tomar la decisión de venderlos para hacerse de efectivo. Entonces vamos a pasar inmediatamente a tomar el dato de propiedades, maquinaria y equipo, en el cual se ha habido una variación de menos 100. Entonces vamos a jalar ese dato. Y tenemos una variación en otros activos no corrientes, que es de 50. Entonces en total de actividades de inversión tenemos menos 50. Y ahora vamos a seguir con las actividades de financiamiento. Una empresa tiene dos formas de financiarse, ya sea con capital propio o con terceros. Con capital propio pueden ser aportes de capital y con terceros puede ser a través de préstamos bancarios o a través de financiamiento con bonos o algún otro mecanismo que tenga la empresa. Para este ejemplo tenemos que la empresa se ha financiado con préstamos de corto y de largo plazo. En préstamos de corto plazo tenemos 50 y en préstamos de largo plazo tenemos 100. También tenemos en la cuenta de patrimonio las utilidades retenidas, que ha habido una variación en 20, pero no vamos a considerarlo para efectos del estado de flujo de efectivo, porque las utilidades retenidas son datos meramente contables. Ya sabemos por definición que el dato de utilidad neta del estado de resultados no necesariamente significa que la empresa ha tenido ganancias por este mismo monto. Por lo tanto, para efectos del estado de flujo de efectivo, este dato de resultados acumulados no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que sí vamos a tomar en cuenta va a ser la distribución de dividendos, que ese dato sí lo tenemos aquí. Porque los dividendos representan salida de efectivo. Es decir, que de la utilidad neta que teníamos de 320, que fue para el año 2021, los propietarios tomaron 300 de la empresa para distribuirlo entre todos los socios. Por lo tanto, voy a jalar estos 300 y como es una salida de efectivo, voy a cambiarle de signo. Voy a multiplicarlo por menos 1. Ahora tenemos en total de actividades de financiamiento menos 150. Para ir finalizando, vamos a sumar el flujo neto de efectivo, que sería vamos a sumar aquí todos los subtotales, menos 150, menos 50, más 210. Tenemos un flujo neto de efectivo de 10. ¿Cuánto es el saldo inicial? Este es el dato que tenemos en el estado de situación financiera, es de 10. Y ahora vamos a sumar ambas cantidades. Sale como resultado el saldo final de 20. Y este dato cuadra con el saldo final. El saldo inicial es de 10. Saldo inicial tenemos aquí 10. El saldo final 20. Tenemos el saldo final de 20. Y el flujo de efectivo neto, que es la variación, que es esta variación, es tal cual el dato que hemos hallado. Significa que el estado de flujo de efectivo es correcto. Si te interesa aprender y practicar el método indirecto del estado de flujo de efectivo, voy a estar dejando este archivo Excel en la cajita de descripción de este video para que puedas descargarlo. Y ahora, ¿qué significan estos datos? ¿Cómo vamos a interpretar el estado de flujo de efectivo?
Tanto las actividades de operación como las actividades de inversión y como las actividades de financiamiento pueden darnos flujos positivos o negativos. Pero debemos prestar atención principalmente a las actividades de operación. Cuando las actividades de operación sale positivo, ¿qué significa? Que la empresa ha financiado sus actividades diarias, sus actividades de corto plazo con sus propios recursos, y eso es bueno. El problema es cuando sale negativo, porque cuando es negativo significa que la empresa está pasando por problemas de liquidez y a su vez se va a ver reflejado en el estado de situación financiera, con un capital de trabajo negativo. Y esto incluso va a cuadrar con los ratios de apalancamiento y con los ratios de liquidez. Y en esos casos hay que investigar más y hay que hacer mejoras para esta empresa. Actividades de inversión está en negativo y esto se debe a la inversión que se ha hecho en propiedades, maquinaria y equipo. Y por último, las actividades de financiamiento tenemos un saldo de menos 150 y esto se debe principalmente a que ha habido un retiro de capital, un retiro de efectivo por la distribución de dividendos. Que esto sea bueno o no, vamos a tener que complementarlo con los indicadores de solvencia o de endeudamiento de la empresa. Mientras tanto, lo que tenemos aquí es que la empresa ha podido financiar sus operaciones y que por el momento no tiene problemas de liquidez, al menos no problemas de liquidez durante este periodo. Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para avisarte cuando suba un nuevo contenido. Hasta la próxima.